En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Y por supuesto también pues ayudarnos a transitar sobre una nueva jornada que está desarrollándose desde hace ya unas cuantas horas. Y así es, y hay noticias a propósito de todo ello. Estamos entonces frente a una nueva agenda de trabajo, la del miércoles 27 de septiembre, muy amables también por, lo decimos a diario, por vincularse, por interactuar, por enviarnos sus mensajes a través de las propuestas que ofrecemos, fundamentalmente en la red social X, antes Twitter, que desde este momento está abierta para que ustedes comiencen a participar y canalizar inquietudes. Siempre reflejamos mucho lo de los servicios públicos. Por cierto, ahora en este nuevo día, pues hay que reseñar que en un sector de la capital de la República, o del distrito capital en realidad, porque es municipio Baruta del estado Miranda, hay zonas que no tienen el servicio de energía eléctrica desde anoche. Son unas cuantas horas, son las 6:06 minutos de la mañana y desde anoche, o algunos antes y otros después de la medianoche, quedaron sin el servicio de energía eléctrica. En este caso, en sectores populares, como el sector de las minas, urbanizaciones como Las Mesetas, Santa Inés, parte de Los Amanes, en fin. Así que bueno, esperaremos a ver si Corpoelec da una respuesta. En todo caso, si se trata de una falla muy puntual, pues sencillamente puede ser corregido, pero de verdad que amarga, ¿no? Desde la noche hasta estas alturas, sin ese servicio tan vital como es el de energía eléctrica. Bueno, dicho esto, comenzaremos a recorrer pues sobre algunas noticias que son importantes. Hay muchos elementos sobre el tema de Guyana que vamos a describir de seguidas. Bueno, ayer, en una nueva intervención, Nicolás Maduro exhortó a la representación diplomática venezolana en el Caribe a que presentara documentación con registro histórico sobre lo que son los derechos que Venezuela tiene sobre el territorio de la Guayana Esequiba en reclamación. En este caso, a propósito, surge este planteamiento para que los diplomáticos venezolanos presenten sus argumentos, los argumentos de Venezuela, surge porque en la reunión de CARICOM hubo un apoyo solidario y sólido hacia Guyana, que en este caso, como dicen algunos analistas del tema, trata en este caso el gobierno de Georgetown de presentarse como una víctima. Son los argumentos que surgen en este sentido. Como una víctima porque piensa que Venezuela está ejerciendo presión para tratar de, bueno, sencillamente hacer un reclamo que considera el gobierno guyanés que no es justo y que todo estuvo definido desde 1899 con el laudo arbitral. Situación que no es así, porque fue denunciado por írrito, por ilegal, por tener deficiencias y fallas y por tener, bueno, digamos, la complicidad de factores internacionales para perjudicar a Venezuela. Todo ello fue, como se recuerda, andando en el camino hasta que se logró en 1966 buscar por la vía, obviamente, del diálogo y por la vía pacífica, una alternativa para definir esta situación, ¿no? Ya sea con delimitación entre los dos países, tanto territorial como marítima, o definir cuánto pertenecería al Estado venezolano o al país, a Venezuela, y cuánto a Guyana. Guyana piensa que esos 160.000 kilómetros les pertenece. El gobierno venezolano hace reclamación. Recuerdan que hace unos años en diversos gobiernos, hacemos un poco de memoria, el de Luis Herrera Campins, también en el gobierno de Carlos, o en uno de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, se habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo y no hubo consenso nacional. Lo cierto que ese tema está allí presente, es una especie de escarnio dentro de la historia venezolana y bueno, se está esperando una decisión de la Corte Internacional de Justicia, instancia que el gobierno venezolano, aun cuando pueda acudir, que lo debe hacer de acuerdo a los expertos, no garantiza que Venezuela pueda recuperar ese territorio. Por lo demás,
Guyana ha dispuesto que esta Corte sea la que determine finalmente en qué términos se llega a un acuerdo final y definitivo. Pero la situación es muy tensa. En los últimos días, como hemos relatado acá en esta primera emisión, ha habido un contrapunteo entre los gobiernos, ha habido acusaciones de parte del gobierno venezolano contra la ExxonMobil, una empresa transnacional del petróleo, contra otros factores de Guyana, contra la cúpula del poder político en ese país, que ha dicho o han dicho representantes del gobierno de Venezuela, responde a los intereses particulares de la transnacional ExxonMobil y también del gobierno de los Estados Unidos. Se ha acusado de que Estados Unidos está tratando de militarizar el conflicto, incluso se ha dicho, lo dijo el embajador, lo dijo el canciller en representación de Venezuela ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la posibilidad de instalar hasta bases militares en el territorio de Guayana. Total que esto está allí, por lo menos desde el punto de vista verbal, muy intenso y de mucho debate y de mucha controversia, pero sin definición. Lo cierto es que se están dando pasos en ese sentido, con esto que ya les anunciábamos, que anunciaba, que decía Nicolás Maduro. Bueno, a la par de todo ello, también en el plano interno se han desatado los demonios. ¿Por qué? Hay un debate también entre los factores políticos sobre lo que significa, por ejemplo, la convocatoria a un referéndum consultivo en defensa del territorio Esequibo, aprobado por la Asamblea Nacional. En este caso, políticos de la anterior Asamblea, diputados de la anterior Asamblea Nacional del año 2015, dirigentes de organizaciones políticas, como por ejemplo William Dávila Barrios, dijo que era inútil la convocatoria al referéndum consultivo porque de hecho se sabe bien que Venezuela tiene derecho sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Eso no va a sumar mucho más en todo caso. En alguna medida, el diputado a la Asamblea Nacional, el diputado del gobierno del PSV, Germán Escarra, decía que lo que da, pudiera interpretarse de sus palabras, es fuerza y aliento, fuerza social en última instancia, pudiera uno entenderlo así, porque no es vinculante lo que surja del referéndum consultivo que se aprobó a nivel de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ha tenido repercusión internacional y sobre esto, como bien hemos dicho y hemos reseñado, se pronunciaron el gobierno de Guyana, sin duda alguna, rechazándolo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazando esa consulta popular, ese referéndum consultivo, y también el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que también han comenzado las movilizaciones de calle. Ayer el gobierno exhortó a, su representación laboral, dirigentes sindicales y laborales, y también personas del sector público a que salieran a la calle, se movilizaron y, bueno, al final llegaron al edificio público, creo que de la vicepresidencia ejecutiva, y allí, bueno, les recibió Delcy Rodríguez, en fin, y también ella hizo intervención pública refiriéndose al tema del Esequibo, al tema. Esto además fue a la par de una manifestación del sector magisterial oficial que ratificó su compromiso de incorporarse a las clases, a pesar que hay otro sector que no está dispuesto a hacerlo, pero esto es, como suele decirse, harina de otro costal. Lo cierto es que sobre el tema del Esequibo, pues ha ocurrido esto y se esperan que en las próximas horas algunas otras informaciones, algunos otros pronunciamientos nacionales e internacionales. Pues bien, seguimos. Vamos con otro tema importante de la agenda del día de hoy, es el tema de las primarias. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, ayer pues comenzaron los contactos de la comisión mixta que se había establecido desde el día lunes entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, ya se verá cómo se organiza todo esto sobremanera a propósito de lo que es la organización logística, la ubicación de los centros de votación, el apoyo, no sabemos si en máquinas para ejercer el derecho al sufragio, en fin, faltan todavía muchos elementos por conocerse. Aparte de ello, está el debate interno, ¿no? Está el debate interno sobre, bueno, se acepta, ¿no? Se acepta. Bueno, la petición la había hecho antes la Comisión Nacional de Primaria, la petición de
apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral en la anterior directiva, en el mes de junio lo hizo. Bueno, ahora lo retoma este nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Se habla mucho, de esto ya conversábamos en el día de ayer, que pudiera entonces, para poder organizar las cosas mejor, posponer la fecha de la realización de esta primaria, no para el 22 de octubre, sino otra que se lograra, digamos, pudiera ser por consenso entre los sectores políticos que tienen vida dentro de la plataforma y seguramente en consulta con el Consejo Nacional Electoral, que es el que va a dar el soporte técnico. Sobre esto no hay nada. Hay una especulación por allí que ha dicho que los partidos políticos, si se cambia la fecha, como parece ser es una solicitud del Consejo Nacional Electoral, no lo aceptarían. Bueno, muchos señalan que esto es ponerle plomo al ala de la posibilidad de recibir un respaldo en este sentido. Hasta ahora, la situación es esa. Por lo demás, se esperan nuevos pronunciamientos. Ayer, por cierto, la candidata a participar en las primarias, aun cuando está inhabilitada, María Corina Machado, intervino y solicitó públicamente, en forma abierta, la participación o la vinculación del Consejo de los Derechos Humanos en el proceso de primaria. Bueno, es otro factor u otro ingrediente que se suma, pero hasta ahora simplemente es un planteamiento que hizo en el día de ayer y se está a la espera de un pronunciamiento definitivo de ella y de su comando de campaña. Continuamos. Vamos a hablar del sector económico. Ayer un comunicado que tiene ribetes de inquietud y por momentos de dramatismo presentó FEDEAGRO, que es el organismo que agrupa a los productores del campo venezolano, señalando la declinación significativa que ha tenido la actividad en los últimos tiempos. Diversos factores, la competencia desleal de productos que llegan desde el exterior, el que eso siga ocurriendo sin que se hayan tomado decisiones, el tema de la línea de crédito, se está autofinanciando el sector agrícola venezolano en términos generales, porque lo poco que pueda prestar la banca, por las dificultades que existen y porque hay un cinturón de castidad que se llama encaje legal, que no permite que pueda, en este caso, fluir un mayor número de dinero. Además, organizarse para una línea de crédito también tiene sus dificultades, sobre todo por la situación que tiene el sector financiero venezolano en este momento. En fin, decía, línea de créditos también muy poco paralizada o muy baja, sencillamente, y otros contratiempos, y necesitan en este caso flexibilidad mucho mayor del Estado venezolano en decisiones para que este sector agrícola del país pueda seguir, pues, de alguna forma, dándole los insumos necesarios para la alimentación a la población venezolana. De verdad que el comunicado de FEDEAGRO es tremendamente sensible porque la situación que están viviendo los productores con una declinación tremenda en buena parte de los rubros. Algunos se mantienen, pero otros no. Bueno, sigamos con la economía. Vamos a hablar de la cotización en el mercado cambiario, cómo está colocada, cómo finalizó ayer y cómo abre su jornada para el día de hoy. Recuerden que el Banco Central de Venezuela inyectó nuevos recursos a 110 millones, sin embargo ya la paridad dólar-bolívar en las mesas de dinero superó, digamos, el parámetro de 34. Para el día de hoy está en 34.09, ténganlo en cuenta, es la paridad que tiene usted que asumir como tal para la realización de sus compras y los productos. Sí, ciertamente hay un paralelo al que juegan mucho los factores de la especulación, pero en todo caso, para el comercio formal tiene que ser así, sencillamente 34.09 es el patrón de referencia. Bueno, ya también les decía el tema de luz eléctrica que mencionamos en una parte del Distrito Capital que continúa sin el servicio. Vamos ahora al tema internacional. Bueno, terrible, una situación dramática en un hecho social, en un evento social en Irak, en la provincia de Nínive. 100 personas mueren en una boda, en el festejo. Hubo un incendio terrible y bueno, hay más de 150 heridos de acuerdo a la versión de las autoridades iraquíes, pero 100 personas mueren en ese incendio. Terrible, es de altísimo impacto, ¿no? Por otra parte, nos vamos a los Estados Unidos, donde dentro de su vocinglería particular, Donald Trump anunció que, de ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, actuará con ferocidad hacia los migrantes y que
bueno, sencillamente expulsará, deportará como nunca se había visto a migrantes que han llegado al territorio de los Estados Unidos. Eso lo está anunciando. Y recordaba un proceso también de deportación de migrantes en los años 50 del siglo pasado que hizo el presidente Dwight Eisenhower en un famoso operativo llamado Espada Mojada, donde expulsó del territorio de los Estados Unidos a 1.500.000 mexicanos ilegales. Bueno, está anunciando Trump algo peor, y así lo decía, algo peor de lo que hizo Eisenhower. Es decir, hay que prepararse porque esto es, digo, los migrantes ilegales, algo que es delicado. Por supuesto, eso sí llega a ser presidente de los Estados Unidos. Nos venimos hacia América del Sur, nos ubicamos en Colombia, donde ayer declaraba Nicolás Petro que ha recibido presiones de la fiscalía de ese país. Le ha acusado por lavado de activos y, por supuesto, enriquecimiento ilícito, pero dice que recibe presiones de la fiscalía de su país para enfrentarle y enemistarle con su padre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De los deportes vamos a reseñar, por ejemplo, que Ronald Acuña Jr. en esta última semana del béisbol de las Grandes Ligas no se detiene. Ayer batió un nuevo jonrón en el triunfo de su equipo ante los Cachorros de Chicago. Así que, bueno, importante en este sentido, sigue marcando cifras y muy probablemente sea el más valioso de la Liga Nacional. También Miguel Cabrera, en su última campaña, se despide del béisbol profesional, por lo menos como jugador. El domingo 1 de octubre sigue recibiendo homenajes en diversos sitios donde está su equipo y sigue recibiendo incluso en Comerica Park, que es el estadio de los Tigres de Detroit, pues nuevos detalles, en fin. Marca historia Miguel Cabrera en esta despedida. Bueno, son algunas de las notas que vamos nosotros pues jerarquizando en lo que es esta jornada que está en desarrollo. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, antes Twitter, usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Ya vendrán los titulares con Gaudí Ricardo de la prensa nacional, de la prensa regional, posteriormente la prensa internacional. La información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían con las propuestas que ofrecemos de redes sociales. Así que, buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 27 de septiembre de 2023. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito después del himno nacional. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Y después de un cafecito. Y después de un cafecito, bueno, no ha llegado. Yo estoy esperando el cafecito. En mi caso sí, ya eso lo pasamos. Bueno. Ese nivel está superado. Superado, sí, bueno, señor. Esperemos que John Iker pues llegue por acá con el cafecito. Ah, caramba. Bueno, ahí tienes un mensaje particular, John Iker. Saludos a todos nuestros amigos en casa. En efecto, estamos listos para iniciar esta jornada, deseándoles a ustedes que tengan el mejor de los miércoles, mitad de semana, y nosotros vamos a comenzar con los titulares de la prensa nacional. De inmediato, ruede coletilla, señor director. Vamos a iniciar revisando notas que están en el portal del diario 2001. Una de ellas titula de la siguiente manera: FedeAgro detalla cuánto ha caído el sector agrícola venezolano. A través de un comunicado difundido en X, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FedeAgro, advirtió que se ha registrado una caída del ingreso que está contrayendo significativamente la demanda interna de alimentos. Productores agrícolas de Venezuela alertaron de una reducción desproporcionada de sus ingresos como consecuencia de una contracción del consumo en el país, lo que afirmaron está afectando a todas las cadenas agroalimentarias. Además, señaló este comunicado que la importación de productos terminados con exoneraciones arancelarias y el contrabando impactan negativamente a los agricultores. Pasamos a otro tema internacional. Ya adelantaba Carlos algo de esto. Más de 100 personas murieron tras incendiarse el festejo de una boda. Esto ocurrió en Irak.
Sigue la información reseñada de la siguiente forma: más de 100 personas murieron tras incendiarse el festejo de una boda. Primeros reportes indican que el siniestro se presentó cuando se activaron fuegos artificiales. Las detonaciones tuvieron lugar en medio de la celebración de un salón donde se encontraban materiales inflamables. La información preliminar indica que durante esta boda se utilizaron fuegos artificiales, lo que provocó el incendio en el salón. Esto, bueno, según informaciones del Departamento de Salud de esta provincia donde ocurrió este lamentable incidente. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del Universal. Ellos abren con un titular que se desprende de declaraciones que ofreciera el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Venezuela defiende sus derechos sobre la Guayana Esequiba. Dice el presidente Maduro, está dispuesto a sostener una reunión con su par de Guyana para una pronta solución. Además, tenemos más de 150 acuerdos suscriben en primera feria de productos turcos. La expoferia contó con la participación de más de 32 empresas de Turquía. Más abajo, Asamblea Nacional aprobó la ley de fomento de exportaciones no petrolera. Además, dice en otro titular, evalúa mayores acciones contra la delincuencia organizada. El Gobierno Nacional, junto a la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajan en desarrollar la segunda fase de la Operación de Liberación Cacique Guaycaipuro, cuya finalidad es la lucha contra la delincuencia organizada. En el tema internacional, un tema que ya adelantaba Carlos al inicio, dice hijo de Petro, acusa a Fiscalía de usarlo para vengarse de su padre. Otro tema internacional que destaca el Universal en su portada, fentanilo, la droga asesina, tienen una fotografía. Dice parte de esta nota, el Departamento de Salud de Nueva York atribuye a sobredosis por fentanilo 3.026 muertes desde el año 2000. Vamos a revisar ahora la portada digital del diario El Nacional, tema económico como el principal. El dólar oficial ha aumentado 93.8% durante este año, señalan la cotización que se mantiene para el día martes, el día de ayer. Se cotizó en 34,09 bolívares. También en esta portada informan lo siguiente: Maduro quiere sentarse cara a cara con el presidente de Guyana. Se reseñan declaraciones del primer mandatario nacional. Aquí hay una sola solución y es retomar el diálogo cara a cara directo en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana: en nombre de nuestro pueblo estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar. Esto lo dijo el presidente de la República en su programa Con Maduro Más, que se transmite los días lunes. Se derrumbaron 3 viviendas en Petare por las fuertes lluvias. La alcaldía de Sucre informó en X que el suceso ocurrió en la parte alta del barrio San Blas, sector La Suiza. No hubo reportes de fallecidos ni de heridos. El viceministro para Gestión de Riesgos y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, indicó que se realizó una inspección y se concluyó que son 45 personas las que resultaron afectadas en esta zona. Gráfica principal: retenidos a la intemperie y sin comida en la frontera. La Guardia Nacional de Estados Unidos interceptó a migrantes venezolanos que cruzaron el río Bravo desde el norte de México y los dejó con raciones de agua limitada y sin comida. Esto es una denuncia que hacen activistas en la ciudad mexicana de Matamoros, estado de Tamaulipas. El grupo que cruzó el domingo está compuesto por 15 personas, 7 adultos y 8 niños, quienes no pudieron seguir más allá de la alambrada de púas a unos metros de la frontera natural entre ambos países. Precisamente sobre este tema de migración hay una nota que está en la parte inferior de esta portada digital del diario El Nacional. Presidente de México planea llevar a Biden un plan migratorio en noviembre. Andrés Manuel López Obrador se reunirá dentro de 15 días con los cancilleres de 10 países, entre ellos Venezuela, Guatemala, Haití, Honduras y Cuba. Su objetivo es buscar salidas a la crisis migratoria que lo afecta directamente. El diario El Nacional también reseña el triunfo de la selección vinotinto femenina de fútbol ante Uruguay 1-0 con gol de Deina Castellanos y transmisión de Televen. Ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Abren edición con el tema Esequibo, declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República. Dice: la unión nacional es clave para defendernos. Delcy Rodríguez convocó a una batalla histórica por nuestros derechos.
Dice, una movilización popular en defensa de la integridad territorial de Venezuela recorrió ayer el centro de Caracas. Tienen la fotografía con la leyenda "El Esequibo es de Venezuela". Otro titular que destaca Últimas Noticias: imputan a director y subdirector de Tocorón, dice el antetítulo, Operación Guaycaipuro. Además, se destaca Ley de Exportaciones No Petroleras aprobada en primera discusión. El texto contempla la creación de una ventanilla única de comercio exterior que facilite la tramitación de los certificados y permisos. Más abajo, Venezuela-Colombia, un año de la reapertura de la frontera está más que viva. Además, destaca Últimas Noticias en su portada: Chevron alista taladros para entrarle a la faja. También Barbados, interesada en el sisal larense, con fotografía. Salud para los deltanos. Por el río Orinoco llega cada mes a los municipios Tucupita, Casacoima y Antonio Díaz de Delta a Macuro, la clínica fluvial que presta atención médica a los habitantes de esta región del país. En el tema internacional, dice, es una locura la nueva carrera armamentista, dice el secretario general de la ONU en el antetítulo. Guterres advirtió que por primera vez en décadas habrá más armas nucleares. Vamos a hablar de deportes y tenemos la portada del diario Líder. Titular principal: Acuña Jr. sacó el 41. Dirigió el triunfo de Bravos sobre Cachorros e igualó su tope de jonrones en una temporada en 2019. Llegó a 144 carreras anotadas y 103 empujadas. ¿Cuántas veces es titular Acuña Jr. en los diarios deportivos? Y sigue arrasando. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes, como hemos hecho todos estos días, le voy a pedir que tenga su teléfono en la mano, porque juntos vamos a hacer algo, y es que en Televen, tu canal, nos caracterizamos por estar a la vanguardia de las nuevas tendencias digitales, y como parte de este proceso ahora llega a Televen Stream, una app en la que podrá disfrutar del mejor contenido a través de su dispositivo móvil en un solo clic. Bueno, tome su teléfono en la mano, esté pendiente de ese código QR que está viendo ahí en pantalla, porque le vamos a enseñar cómo disfrutar de nuestra programación en el lugar donde usted esté. Se trata de Televen Stream, disponible dentro y fuera del territorio nacional. Esta aplicación usted puede descargarla de manera gratuita desde iOS, Apple, Samsung, Roku, Apple TV y Fire TV. Yo estoy segura que ya usted tiene su teléfono en la mano, ¿verdad? Yo lo y tengo. como ya vio ese código QR que está en pantalla, vamos a escanearlo juntos. Así que al escanearlo se abrirá el enlace en la tienda virtual, la descargamos totalmente gratis y ya usted puede disfrutar en vivo de la programación de Televen. ¿La tienes allí, Salmerón? Sí, aquí la tenemos, fíjate. Mira. Ahí está. ¿Qué tal? A ver si nuestro director nos ayuda. Ajá. Y tenemos la programación. Aquí. Aquí. Ay. Vamos a ver. Allí tenemos Ahí la programación. Tenemos la programación, así es. Bueno, amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a hacer una primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Usted no se aparte, porque al volver vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. La quinoa proporciona 5 veces más omega 3 que el salmón. Esto de acuerdo con un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Lara con la portada digital de la prensa. Ellos titulan: 3 institutos de Lara imparten estudios por parasistema. Dice parte de la nota que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, con 5 núcleos, el INSES y el Liceo Bolivariano Efraín Colmenares, brindan una segunda oportunidad a todos aquellos mayores de 15 años que no lograron culminar el bachillerato y que buscan aprender un oficio que les permite incursionar en el mercado laboral. También destaca esta portada el siguiente titular: dice, fallas en el servicio eléctrico azotan a comerciantes. Además, potencial turístico, religioso y cultural realzan al estado Lara. Otro titular que destaca este diario: usuarios están inconformes por cobro excesivo del pasaje. Iglesia Católica reaviva la fe a través de encuentros y retiros. En el tema internacional, México evalúa nuevo plan migratorio de preselección con Estados Unidos y la ONU.
Vamos a revisar la portada de Nueva Prensa Digital. Este periódico circula en el estado Bolívar. Titular principal: realizarán charlas en la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente. El área preventiva del Hospital Gervasio Vera Custodio se dio inicio a las charlas en el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescente. Así lo informó la doctora Dorixaida Ortiz, médico coordinadora del programa Niño, Niña y Adolescente, responsable de las consultas diferenciadas para adolescentes. También se informa en esta portada que la Hidrológica del Estado Bolívar se encuentra trabajando en el proyecto Plan San Félix, que busca mejorar el suministro de agua potable en diversos sectores de la ciudad, y se anuncia que las instalaciones del Centro Turístico Recreacional La Grandiosa Muralla, ubicada en el sector Villa Bahía, será la sede de la Copa de Futsal Junior, el torneo más grande de futsal de la región, que tiene previsto iniciarse el próximo 28 de septiembre. Vamos a ver ahora qué trae la portada de Yaracuy al Día. Ellos titulan: productores agrícolas alertan sobre drástica reducción de sus ingresos. El sector productivo está afectado por el impacto de la contracción del consumo alimentario en el país. El antetítulo, según comunicado de FedeAgro. Más abajo, con fotografía: todos debemos aprender a cuidar el corazón. Dice, efectúan actividades para promover una vida más saludable. Personal del área de salud integral encabezó ayer varias actividades en el inicio de la celebración de la Semana del Corazón. En el tema sucesos, presumen que homicidio de hombre en La Ermita fue por venganza. También sucesos, familiares exigen justicia en el caso de sexagenario asesinado en Peña. En el tema deportes, dice, Yaracuy obtuvo 7 doradas en Campeonato Nacional de Kickboxing. Bueno, vamos a revisar ahora otras informaciones también resaltantes que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Iniciamos este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Adelante, Jesús, ¿qué nos tienes? Buen día. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui. Las costas del Caribe venezolano se ven amenazadas por 2 enemigos silenciosos: el coral unomia y el pez león. Estas especies invasoras están acabando con la biodiversidad marina en el Parque Nacional Mochima. La Defensoría del Pueblo, junto a pescadores y ecologistas, están realizando algunas actividades para erradicar estas especies invasoras y así mantener el equilibrio ecológico. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que un niño de 5 años murió ahogado en una piscina. El hecho ocurrió en el sector Virgen del Valle del municipio Ezequiel Zamora. Fuentes policiales relatan que el incidente ocurrió debido a un mínimo descuido de la madre. Sin embargo, el menor fue trasladado al hospital central de la localidad, donde ingresó sin signos vitales. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles desde la isla de Margarita que un hombre de 42 años de edad fue detenido por el delito de femicidio agravado en grado de frustración por la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía Nacional Bolivariana. Se conoció que la víctima fue rociada con gasolina y prendida en fuego. Afortunadamente fue auxiliada por unas personas presentes, quienes de inmediato notificaron a la PNB. La mujer fue trasladada hasta el Hospital Luis Ortega de Porlamar, donde se encuentra recluida. Al sujeto se le incautó 2 envases de plástico que contenían 1,5 litros de combustible y un encendedor. El hecho ocurrió en la calle Suárez de la comunidad de Palguarime del municipio Mariño. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Por favor, nos comparte la hora. Son las 6:40 minutos. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en X. Ya venimos. Durante la reciente Feria de Tecnología Alemana IFA 2023, la empresa de robótica francesa Enchanted Tools presentó su robot Mirokai, diseñado con inteligencia artificial para brindar servicios sociales y trasladar material médico en hospitales de Japón. Los avances de inteligencia artificial aplicados a estas máquinas permiten colocarle un seudónimo, definir el sexo, entender órdenes, saber dónde están las cosas e incluso decirle a las personas los horarios de apertura y cierre de centros de salud. Para quitar el miedo de los niños a estos robots, la compañía francesa se encargó de brindarles rostros caricaturescos asombrosamente vivos que dan una apariencia genuinamente amigable.
El presidente de la compañía cree que su robot encaja perfectamente en un hospital o en lugares donde hay un contacto con el público, como hoteles o restaurantes. Estas máquinas están valoradas en unos $39.000, costo que frenarían su producción a gran escala. Renny Escalona, Televen. Bueno, vamos a hacer la revisión de los diarios internacionales. Iniciamos este recorrido en El Salvador con la portada del diario de hoy. Ellos abren con un terrible suceso en este país. Dice, 6 soldados son implicados en la violación de una niña. Parte del sumario reseña el sargento. Un sargento es el principal acusado del hecho. Amenazó a la víctima con aplicarle el régimen de excepción, según testigos. Tienen fotografía allí de las pruebas encontradas. En otro tema que destaca este diario, dice, expertos advierten sobre la vulnerabilidad en el voto electrónico. Revisamos ahora la portada del diario El Mundo. Este periódico circula en Honduras. Uno de sus titulares informa, alrededor de 17 productos de la canasta básica aumentaron durante el pasado fin de semana. Y también se reseña protesta de pacientes renales por elección de empresas de hemodiálisis. Europa Sur, que circula en España, abre con el tema político, tienen una gran fotografía, reseñan Sánchez elude el cara a cara sobre la amnistía. El presidente en funciones no interviene en la investidura de Feijóo y manda a un diputado de Valladolid a hablar por el PSOE. El candidato del PP propone un nuevo delito en el Código Penal por deslealtad constitucional. Leemos ahora información deportiva que está en el diario Marca. Titular principal dice, Vinicius al rescate, vuelve tras 4 partidos de ausencia. El brasileño quiere liderar la reacción del Madrid tras el desastre en el derbi. Carvajal también regresa y Arda Güler se lesiona otra vez. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, Amazonas, Barinas, Táchira, Mérida, Zulia y nuestro Esequibo. La Guaira estará parcialmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 35. Coro parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 39. San Juan de los Morros parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno amigos, vamos a iniciar haciendo la revisión de estos mensajes que llegan a nuestra cuenta en X @el_noticiero. La primera de ellas la escribe el señor Raúl Muñoz Cavalieri. Él dice lo siguiente: 3 días sin luz en El Paraíso, Las Fuentes, urbanización Washington, acá en Caracas. Hace llamado a las autoridades para que atienda esta situación. Ronald Alvarado nos escribe desde Katia, segundo pasaje entre la calle Ecuador y la calle El Cañón, Nueva Caracas. Ahí tienen ustedes la imagen que nos envía y da cuenta de un bote de agua potable. El llamado también a las autoridades para que atienda esta situación en esta zona ubicada en el oeste de nuestra capital. Bueno, cambiamos de tema porque Ana Gilex está de cumpleaños. Buenos saludos para ella, que la pase muy bien. También el pequeñín Gabriel Oliveros y la señora Silvia Colmenares está de cumpleaños. Vamos a finalizar esta parte con esta imagen que nos envían de un amanecer caraqueño. Bueno, ahí la tienen, fíjense, se ven las torres de Parque Central, envían saludos y también recuerdan a los contadores, que por cierto creo que ayer fue su día, el Día de los Contadores. Bueno, felicidades a todos los contadores en nuestro país, un poco retrasadas, pero felicidades al fin.
Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, ya tenemos una buena orientación, ¿no?, de lo que ha sido el desarrollo hasta ahora de la agenda informativa de este miércoles 27 de septiembre. Por supuesto, la dinámica de la jornada continúa y nosotros también, dentro del propio contexto de esta primera emisión, vamos a agregar otros trabajos a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad. En este caso, trabajos del equipo de periodistas del Noticiero de Televen. Comencemos con el tema de salud. Más de 2.000 pacientes oncológicos han sido atendidos por Senos Ayuda en lo que va de 2023. Nos vamos ahora a comunidad. Vecinos del bloque 3 de Kennedy, en la parroquia Macarao, en el municipio Libertador, se ven afectados por la presunta filtración de una tubería de aguas servidas. Muy grave esto, ¿no? Vamos con educación. Abrir nuevos espacios tecnológicos en el país es uno de los objetivos de la Universidad de las Naciones Unidas en Venezuela. Nuestro compañero Manuel da Silva nos amplía la información más adelante. Nos vamos al plan internacional. Tenemos, por ejemplo, una información terrible de sucesos. En los Estados Unidos, un niño de 10 años murió tras dispararse accidentalmente con un arma de fuego. Tendremos en el espacio de la entrevista como invitado a Oscar Doval, un consultor financiero. Y en el espacio de arte y espectáculos que cierra el noticiero de Televen, entre otras notas, el concierto de Andrés Cepeda en Caracas abrió una segunda preventa. No olviden, quédense con nosotros, ya tendremos los detalles de las informaciones y mucho más al retorno con Cusmila y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Feliz día también para ustedes en sus hogares. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Cruzmila. Muy buenos días para ti. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. 27 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Turismo con el propósito de que se tome conciencia, que la comunidad internacional tome conciencia sobre el valor social, cultural, político y económico de este sector. Además de cómo el turismo puede contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, pero al regreso pues venimos con muchísima información. Entre ellas, la presunta integrante de la banda delictiva El Tren de Guayana fue aprehendida en el municipio Caroní del estado Bolívar. Esta noticia y más en la próxima parte. Continuamos con las informaciones. Alias El Niño Guerrero y alias Santanita o el Santanita encabezan la lista de los 10 delincuentes más buscados del país, según de acuerdo a la publicación difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Héctor Guerrero, mejor conocido como El Niño Guerrero, encabeza el listado. El también líder del Tren de Aragua se encontraba privado de libertad en la cárcel de Tocorón y actualmente es solicitado por al menos 9 delitos, en los que se incluye sicariato, trata de personas y tráfico de drogas. En segundo lugar está Josué Santana, alias El Santanita, quien pertenece a una banda delictiva del estado Lara y es buscado por homicidio y narcotráfico, entre otros cargos. Sigue Wilexis Acevedo, alias El Wilexis, conocido por sus operaciones criminales en Petare. Es solicitado por homicidio, agavillamiento y robo de vehículos. En el cuarto puesto se encuentra Carlos Calderón, conocido como El Vampi. Tras operar con el Coqui en la cota 905, es buscado por 5 delitos, junto a Garvis Ochoa, alias El Galvis. Él es buscado por 7 delitos, entre ellos terrorismo y asociación para delinquir. También está Darwin Rivas, quien es acusado de homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos en el estado Trujillo. Los siguientes 3 puestos corresponden a peligrosos antisociales del estado Zulia. Oscar Guzmán, alias El Conas, solicitado por extorsión, secuestro y fuga. Guillermo Boscán, conocido como El Gigi, buscado por 5 homicidios, asociación para delinquir y 3 delitos más. Así como Eric Parra, quien se hace llamar como El Jayco Masacre. Tiene orden de captura por al menos 7 delitos, entre ellos sicariato y tráfico ilícito de armas. Por último figura Oscar Noguera, alias Oscar del Llano, quien opera en el estado Guárico y es solicitado por terrorismo, extorsión y homicidios, entre otros. El ente ofreció recompensas por la captura de los 10 delincuentes, sin embargo, no precisó detalles. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión.
Al regreso, maestros del Estado Táchira marcharon hasta la Inspectoría del Trabajo para exigir el pago de su deuda laboral. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto a una delegación de Colombia, afinaron estrategias para la realización de la macrorueda binacional de Venezuela-Colombia 2023. Se tiene planificado que para este evento asistan alrededor de 600 representantes de empresas de ambos países. Su realización será en la ciudad de Caracas los días 27, 28 y 29 de septiembre. La macrorueda binacional busca fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre las dos naciones, al igual que generar oportunidades para la formación de negocios. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad y en primera discusión el proyecto de ley de fomento a las exportaciones no petroleras. De esta forma, fue remitida a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento. El diputado Jesús Faría explicó que esta ley tiene como finalidad promover el desarrollo armónico de la economía nacional con miras a elevar la calidad de vida de la población, generar fuentes de trabajo y fortalecer la economía. Por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad también el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. Además, realizaron la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. Cambiamos de tema. La presunta filtración de una tubería de aguas servidas ocasiona la negación de los apartamentos de planta baja del bloque 3 de Kennedy, parroquia Macarao de Caracas. Algunos afectados aseguraron haber denunciado la situación hace más de un año. Cada vez que llueve, según los vecinos, tienen que ponerse botas, sacar escobas, haraganes y comenzar a limpiar los sedimentos que quedan por toda la planta baja del bloque 3. El agua de lluvia y todo eso que traen los sedimentos que van a sacar, causaron un tapón y eso mismo causó una inundación o se desbordó y tenemos en las plantas de por lo menos de 3 escaleras del edificio, tenemos evidentemente el desbordamiento y se metió hacia los apartamentos respectivos. La torrentera de la parte trasera de este bloque colinda con la tubería de aguas servidas que presuntamente registra la filtración. La tubería principal de la cañería que viene desde el bloque 8 hacia las adjuntas está colapsado y está fracturado. Y por supuesto el agua brota acá y se nos viene hacia atrás del bloque 3, que esto es una simple torrentera. Esto es simplemente para recoger aguas de lluvia. Mientras unos lidian con la abundancia de agua sucia, otros soportan la escasez de agua potable. En bloque 5 de Kennedy, vecinos denunciaron que las tuberías están secas desde hace más de 10 años. Pasamos 8, 15 días sin agua. ¿Cómo hace cuando tiene tantos días sin agua? Tenemos las cocinas llenas hasta de perolos plásticos para poder sobrevivir. ¿Desde hace cuánto es esa situación con el agua? Eso es viejo, eso tiene muchos años. ¿Y nunca se lo han arreglado? Ya por lo menos por las tuberías normales no viene. Les tocó arreglárselas e improvisaron un nuevo mecanismo de llenado, cuando el agua vuelve 2 o 3 veces al mes. Bueno, eso consiste de que esa tubería la hizo el compañero que el vecino interno cuando arregló su apartamento de aquí del basurero y hizo esa toma ahí para que nosotros pues nos pegáramos, que no nos llegue el agua. Y yo tengo esa manguera perennemente ahí pegada para poder recibir el agua. Desde la urbanización Kennedy de la parroquia Macarao de Caracas, también denunciaron que en los últimos días se han registrado múltiples fallas eléctricas. Jonathan Cárdenas, Televen. Entre tanto, habitantes del barrio La Rinconada 2 de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, denuncian que tienen más de 20 días sin energía eléctrica, motivado al daño de un transformador en la comunidad. Son más de 200 familias quienes aseguran que su calidad de vida ha ido desmejorando debido a esta situación, que se repite en la zona por segunda vez en menos de un año. Queremos que nos solucionen el transformador, de verdad, porque es muy importante la luminaria para los que están enfermos de capacidad, de las diálisis, de los que sufren de hipertensión, ¿me entiendes? Estos calorones que están haciendo ahorita,
y bueno, ya es demasiado día. Cocinamos en oscuro, los niños en la noche lo comen los zancudos, no duermen, el calor no los deja dormir. Quienes tienen negocios en el sector señalan que han tenido pérdidas producto de la ausencia del servicio eléctrico. Yo tengo una bodega y yo tengo que automáticamente cerrar porque no puedo solucionar. No puedo vender, no puedo nada. ¿Cómo voy a ver en la oscuridad? Entonces necesitamos que en verdad nos solucionen. Los habitantes de esta comunidad además reportaron otras problemáticas. Una de ellas es que exigen a las autoridades correspondientes el tema de la vialidad y también atención en lo que es el despacho de gas doméstico ante la ausencia del servicio de energía eléctrica. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que las mismas fuerzas extranjeras que buscan apropiarse del Esequibo junto a transnacionales petroleras y gasíferas planean apoderarse de las aguas territoriales, al tiempo que calificó este hecho como una violación del derecho internacional. Un territorio que está pendiente de delimitar. Y entonces, como dijo nuestro presidente ayer, aparecen los metiches de siempre. Aparece el gobierno de los Estados Unidos, aparece el esperpento de Luis Almagro a decir: nosotros apoyamos a Guyana en esta ilicitud, en esta violación del derecho internacional, cuando dispone de un territorio marítimo que está pendiente de delimitar. Es un gran abuso, actúan de mala fe porque tienen un solo propósito, que es despojar a los pueblos de sus riquezas, que es expoliar, robarse los recursos, las riquezas de los pueblos. Rodríguez aseguró que hay actores políticos de la oposición que buscaban entregar los recursos de Venezuela a países extranjeros como Estados Unidos. Se equivocaron muy feo con Venezuela, porque ellos pensaban que Venezuela se iba a rendir. Ellos pensaban que Venezuela se entregaría para volver a sus andanzas, para expoliar las riquezas de nuestra patria, como lo hicieron los extremistas, que se fueron corriendo a Washington a entregar el petróleo, a entregar el oro, a entregar nuestros recursos financieros. Ellos venían por sus andanzas, como lo dijo Donald Trump. ¿Para qué pagar el petróleo de Venezuela si lo podemos tomar gratis invadiendo a Venezuela? Ese es el anhelo de estos extremistas y sus jefes salvajes. Rodríguez señaló que Venezuela presenta un crecimiento económico que le ha permitido enfrentar las sanciones contra el país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una marcha realizada en Caracas con el objetivo de recuperar el territorio en reclamación y contra las sanciones. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, responsabilizó a la oposición de apoyar a fuerzas internacionales que buscan apropiarse de los recursos naturales de nuestro país. Como lo de las elecciones va y ellos están cayéndose a golpes en una cosa horrible que llaman primaria, entonces ahora ellos están presionando por los lados de nuestro Esequibo. Por eso nosotros debemos estar pendientes, ¿ves? Porque ¿quién está operando ahí? ¿Guyana? No, vale, Guyana no. Ahí está operando todas las fuerzas más poderosas del imperialismo mundial, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Europa. ¿Empujando para qué? Ellos le dicen a los guyaneses, como dice Carmen, que ahí hay una riqueza en petróleo, en gas y en otros materiales, y que bueno, ellos los van a ayudar a sacarlo. Señores de Guyana, los van a robar. El primer vicepresidente de la Tolda Roja reiteró también que ya se están elaborando las preguntas para la consulta pública sobre el Esequibo, solicitud planteada por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Salió la derecha rapidito. No, no hace falta. Los que dicen que no hace falta, es como que eso le hiciera daño al proceso de pertenencia. Es nuestro el Esequibo. Nadie nos los va a quitar ni vamos a permitir, pero este gobierno democrático, popular, participativo, le va a preguntar a su pueblo para ver qué hacemos ahí. Porque nosotros no vamos a seguir diciendo el Esequibo es nuestro y no hacemos nada, ¿verdad?
Diosdado Cabello afirmó que el gobierno se mantendrá alerta y denunciando ante los organismos internacionales para que el Esequibo siga siendo parte de Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una marcha en el sector Pinto Salinas de la parroquia El Recreo, en Caracas. Y el presidente del partido El Cambio, Javier Bertucci, indicó que próximamente la Tolda Política iniciará una gira nacional con toda su directiva a fin de trabajar en la construcción de la unidad en el país. Hemos decidido unánimemente sumarnos a una construcción de una unidad que vaya más allá de los intereses partidistas, de los intereses personales y convocar a una unidad donde Venezuela sea el centro, donde todos reconozcamos en un acto de grandeza que cada uno de nosotros, cada partido y cada actor político en este país hace falta, es necesario para construir la unidad que todos necesitamos y poder lograr el cambio político que todos queremos en este país. Bertucci indicó que durante la gira también fortalecerán la estructura del partido. Asimismo, exhortó a toda la militancia a mantenerse atenta ante los cambiantes procesos políticos. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego del segundo encuentro telemático de este año, a fin de trazar las líneas estratégicas de cara a las elecciones presidenciales previstas a realizarse en 2024. Por su parte, María Corina Machado pidió a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su acompañamiento en las elecciones primarias de la oposición previstas para este 22 de octubre. Machado también señaló ante la comunidad internacional que los candidatos a estas elecciones internas presuntamente corren riesgo de ser hostigados por las autoridades. Además, aseguró que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos. En lo que va de año, Se Nos Ayuda ha atendido a más de 2.000 pacientes oncológicos y ha canalizado a más de 4.000 que necesitaban consultas, estudios, procedimientos de detección y tratamientos. A pocos días de iniciar el mes rosa, la organización se prepara con diversas actividades para conmemorar esta fecha. Ante la emergencia humanitaria y el poco acceso a los tratamientos médicos en el país, la organización ha logrado construir una red de profesionales y centros médicos privados que ofrecen precios solidarios para garantizar que los pacientes reciban atención médica de calidad. Una paciente puede recibir varios servicios a la vez. Puede ir para una consulta médica, puede recoger una peluca, puede buscar una prótesis, puede atenderse con 2 médicos, puede volver nuevamente a buscar un examen, puede incluso buscar algún medicamento de los que nosotros tengamos en nuestra base de donaciones para recogerlo. La cifra que tenemos actualmente ya superó a todas las mujeres atendidas del año pasado. Con el lema Celebremos Juntos la Vida, la organización busca concientizar, educar y poner foco en la superación de la enfermedad. Las alianzas comerciales son de gran importancia para continuar ampliando los servicios médicos que ofrecen. Muchas son las historias satisfactorias que por más de una década han logrado multiplicar, como el caso de Vanessa Ochoa, quien fue paciente oncológico y ahora forma parte de esta directiva. Yo tengo 1 año de que salí del cáncer, me diagnosticaron en el 2021, después de que pasé mi proceso, yo sentí que yo tenía que ayudar a las personas y creé una cuenta que se llama Mi Proyecto de Fe. Dios se encarga siempre de poner los caminos correctos para las personas. Aquí estoy asumiendo este reto, esta oportunidad, que espero poder llenar esos zapatos para poder ayudar a más personas. Durante el mes de octubre, Se Nos Ayuda dispondrá de ruletas solidarias en centros comerciales, eventos rosas donde podrá disfrutar de torneos de tenis y la acostumbrada ruta gastronómica con más de 20 restaurantes a elegir y, por supuesto, la carrera rosa que será el 5 de noviembre. Y luego las charlas, que es nuestra esencia, que es llevar ese mensaje de cuidado, de protección a todas las personas que quieran. Nosotros le estamos dando esto a las empresas, le estamos dando esta charla a los restaurantes que se están sumando a la Ruta Rosada Gastronómica. También se realizará un desfile de moda y actividades recreativas, acompañados de la mascota de la fundación de nombre Tetina, que llegó para educar y apoyar a través de mensajes de esperanza.
Desde la organización hacen un llamado a las marcas del país a sumarse a esta iniciativa que lleva más de 20 empresas con diferentes estrategias, apoyando para recaudar los fondos posibles que serán donados a estos pacientes oncológicos. Vanessa Urbano, Televen. En los últimos 8 meses, 362 niños y adolescentes han fallecido en Venezuela por diversas causas. Destacan entre ellas malas condiciones en los centros de salud, accidentes domésticos y situaciones de abuso sexual. Así lo revela un informe presentado por SECODAP este martes. En total, reportaron 116 fallecidos por falta de medicamentos e insumos médicos y 116 más por accidentes, la mayoría por inmersión en depósitos de aguas de casas y piscinas. Que un 36% de los niños y adolescentes que nosotros hemos contabilizado que hayan muerto por incumplimiento de la calidad de la atención hospitalaria, es muy grave. Es muy grave porque eso habla de que no estamos haciendo la inversión pública suficiente, no se están llevando a cabo realmente las políticas indicadas y además cuando eventos como estos son reseñados en los medios, ni siquiera logramos identificar que se esté indagando de verdad qué ocurrió. Consideran alarmante que el 12.3% de las muertes violentas de niños y adolescentes en el país sea por acción delincuencial y violencia social. 22 niñas y niños entre 0 y 11 años murieron en manos de sus madres, padres u otros familiares luego de ser víctimas de tratos crueles e inhumanos. Sobre suicidios, de los 14 casos que nosotros logramos identificar en estos 8 meses, nos llamó muchísimo la atención, por supuesto, que la víctima más pequeña tenía 8 años. Una niña en Guárico de 8 años de edad se suicida, en parte presionada porque tenía ya mucho rato viviendo una situación de abuso sexual por parte de su abuelo. Y esa situación extrema que no fue atendida de manera oportuna por nadie, ni por las instituciones del sistema de protección de niños en lo municipal, en ese municipio de Guárico donde ella vive, ni de la comunidad ni de su propia familia, por esa falta de recursos para atender este caso, bueno, una niña de 8 años se suicida. El informe data de 13 muertes calificadas como femicidios, 8 de los cuales también involucran abuso sexual. Desde diciembre del 2022 hasta julio del 2023, al menos 439 niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual. Para SECODAP, urge la necesidad de abordar todas las problemáticas antes mencionadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Harley Monseguilemán, Televen. Por más de 8 horas, habitantes de las comunidades indígenas de Bajo Hondo y Cachama trancaron la troncal 16 de la carretera El Tigre Cantaura, al sur del estado Anzoátegui, para exigir la liberación de 8 familiares detenidos por presunto tráfico ilegal de combustible. El cierre de vía inició desde las 4 de la tarde de este lunes y finalizó a las 12:30 de la madrugada de este martes, generando kilométricas colas de vehículos. De manera extraoficial se conoció que 6 habitantes de la etnia Cariña fueron detenidos por efectivos del destacamento 526 de la Guardia Nacional Bolivariana en la carretera nacional Anaco-Cantaura por el presunto tráfico ilegal de 6.000 litros de diésel. Asimismo, durante otro procedimiento efectuado por la Policía del Estado Anzoátegui, fueron detenidos 2 indígenas, también por tráfico ilegal de combustible. La manifestación supuestamente la iniciaron posterior a la audiencia de presentación de estas personas, en la que la jueza ordenó privativa de libertad. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Nos centramos ahora en el estado Táchira. Los maestros allí marcharon hasta la Inspectoría del Trabajo para exigir el aumento salarial y el pago de la deuda laboral que según ellos sobrepasa el 280% del sueldo. Aseguran que con lo que reciben hoy de pago solo les alcanza para un día de trabajo. Y que no representa para el sustento familiar, para lo que tiene que ver con el tema de salud, de alquileres y todo esto que tiene el grupo familiar, el salario de los educadores no puede cubrirlo. La mayoría de los maestros que participaron en la marcha dijeron que no asistirán a las escuelas para dar inicio al año escolar. Aseguran que las aulas estarán vacías.
días. Y nosotros hoy le decimos al gobierno que más que prender las velitas para que no llegue el 2 de octubre, que le busque soluciones a las necesidades que hoy tiene el magisterio. La manifestación llegó a la Inspectoría del Trabajo, donde nuevamente introdujeron una solicitud exigiendo salario digno. Para la próxima semana realizarán otras acciones de calle. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. En el municipio Caroní del estado de Bolívar, una presunta integrante de la banda delictiva El Tren de Guayana fue aprehendida cuando trasladaba un fusil automático liviano y municiones. La detención fue realizada en el punto de atención al ciudadano Peaje de Palo Grande, adscrito al comando de zona 62 de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando la fémina intentaba trasladar hacia el sur de la entidad el arma de guerra por partes y 30 cartuchos calibre 7,62 por 39 milímetros sin percutir, ocultos bajo la vestimenta. Asimismo, se dio a conocer que el presunto vínculo de la detenida con el grupo estructurado de delincuencia organizada Tren de Guayana fue determinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región Guayana. Desde el estado de Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y en el estado Aragua, las autoridades investigan el hecho en el que un individuo presuntamente habría asesinado a 3 miembros de su familia para posteriormente quitarse la vida. El suceso está siendo investigado por las autoridades allí, en el estado de Aragua. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, tragedia en Irak, 114 muertos en un incendio en una boda, entre ellos los novios. Ya volvemos. Fortalecer y abrir nuevos espacios tecnológicos, especialmente en el campo de la biotecnología, son algunas de las misiones que tiene la Universidad de las Naciones Unidas para Venezuela. Así lo aseguró el rector de la institución, Shilitsi Marwala, durante su visita a nuestro país. Marwala, quien es especialista en inteligencia artificial, señaló que es importante seguir los acuerdos firmados entre Venezuela y la ONU, los cuales buscan capacitar y fomentar las investigaciones sobre la ciencia y tecnología para una mejor sociedad. Lo que tenemos que asegurar es que haya un compás moral que guíe este desarrollo mientras intentamos lograr un futuro sostenible, enfocándonos tanto en el pasado, que nos guía, y el presente, y no olvidarnos del futuro. Según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con estos programas se han logrado beneficiar 10.000 profesionales del campo de la biotecnología en más de 300 talleres y seminarios. Recientemente también tenemos toda una agenda de prosecución y conformación de un instituto de investigación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que también se la mencionó la compañera ministra en el pasado encuentro, y que reiteramos, por supuesto, que este centro de investigación que se está construyendo, que está naciendo, producto del consenso, producto de la Alianza Latinoamericana, producto de esa visión de construir un mundo mejor, un mundo con vocación de paz. Estaremos, por supuesto, acompañando todos esos procesos de investigación y desarrollo a través, en este caso, por supuesto, de la biotecnología, por medio del programa ONU Biolab. La visita de Marwala al país culminará este miércoles luego de una serie de actividades culturales y académicas. Manuel da Silva, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Irak, donde 114 personas murieron y más de 200 resultaron heridas durante un incendio que se registró en una boda. Entre las víctimas fatales se incluyen a los 2 novios. Según el primer balance preliminar, la mayoría de los heridos son atendidos por asfixia y quemadura. Las autoridades locales detallaron que los fuegos artificiales fueron los causantes de las llamas. Indicaron que la sala estaba cubierta de paneles altamente inflamables, lo que causó que la fuerza del fuego incrementara. Las cifras de fallecidos y lesionados podrían aumentar en las próximas horas.
15 migrantes venezolanos, entre ellos 8 niños, aseguran haber pasado un día con raciones de agua muy limitada y sin comida, luego de haber sido retenidos por la Guardia Nacional de Estados Unidos tras cruzar el río Bravo en la frontera con México. De acuerdo a la denuncia hecha por uno de los detenidos, las autoridades norteamericanas dejaron a todo el grupo a la intemperie. Señaló además que debieron soportar altas temperaturas en la zona y se vieron obligados a improvisar una tienda de campaña con lonas y plásticos que estaban allí regados por el lugar, mientras esperaban a ser trasladados a las instancias correspondientes. Mientras tanto, la Policía de Colombia desarticuló una organización transnacional dedicada al ingreso ilegal de migrantes al país. Durante la operación quedaron detenidos 10 de los integrantes del grupo criminal, entre ellos su líder, quienes fueron imputados por los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Además, se le impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en sus lugares de residencia. Nos vamos a México. Al menos 7 cadáveres mutilados fueron encontrados en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, donde se han registrado enfrentamientos entre narcotraficantes. Las autoridades señalaron que los hallazgos de los restos humanos en 7 municipios fueron reportados de manera casi simultánea al amanecer, por lo que se presume que podrían estar relacionados debido al contenido de los mensajes que se encontraban al lado de los cadáveres y que aluden a venganza entre criminales. Bueno, seguimos en México, donde sus autoridades encontraron con vida a la alcaldesa del municipio Cotija del estado de Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien había sido secuestrada el pasado sábado por presuntos sicarios en Jalisco. Fuentes policiales presumen que los supuestos autores del secuestro habrían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tome el control de la policía de su municipio. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. El futbolista venezolano Telasco Segovia se ha convertido en el nuevo jugador del club portugués Casa Pia. El mediocampista criollo llega al conjunto luso con un contrato firmado hasta junio de 2026, tras quedar libre por mutuo acuerdo con el Sampdoria de Italia. El último día del mercado de fichajes, Segovia reforzará la plantilla de Felipe Martins con el objetivo de mantener la categoría en la Primera Liga, donde el equipo marcha de octavo, y luchar por un puesto en competiciones europeas. Y el albanés Arman Tuka será el nuevo vicepresidente de la UEFA en sustitución de Luis Rubiales. El nombramiento de Duka, que preside la Federación Albanesa y es miembro del Ejecutivo desde 2019, se realizó en medio de una reunión celebrada en Limassol, Chipre, luego de que Rubiales dimitiera a su cargo. Esto ocurre tras la suspensión del español por su comportamiento indebido con la integrante de la selección española, Jenny Hermoso. La final de la Supercopa de Europa 2024 se jugará el 14 de agosto en el Estadio Nacional de Varsovia, en Polonia. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Óscar Doval, consultor financiero. Volvemos con esto y más en minutos. Bien, vamos a hablar con Óscar Doval, asesor financiero, consultor financiero en este caso. Bueno, pudiéramos extendernos, Óscar, muchas gracias por venir, en cualquier cantidad de consideraciones sobre lo que ha sido el recorrido, por ejemplo, de este año 2023. Lo recordamos en la anterior oportunidad, cerrábamos 2022 con cierto nivel de expectativas, pero arranca el 2023 y estamos ya entrando al último trimestre y las cosas no se ven claras. Desde tu óptica, ¿cómo percibes lo que está ocurriendo en lo que es, digamos, la dinámica económica y financiera que tiene de Venezuela? Y bienvenido, por supuesto. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Qué bueno estar aquí contigo y con los televidentes. Fíjate, Carlos, lo que planteas es bien interesante. 2021 y 2022 fueron años de una discreta activación.
donde los venezolanos vivimos un incremento del consumo. ¿Por qué? Fundamentalmente, bueno, hubo una estabilización de variables macroeconómicas como devaluación e inflación, después aquella quemazón que tuvimos hiperinflación los años previos. De alguna forma esa estabilidad de variables macroeconómicas, o sea, digo estabilización, ni siquiera fue una gran estabilidad porque siguió habiendo una inflación importante, una devaluación importante, pero no tan masiva como la que había antes. Eso puso las reglas del juego ciertamente pues más claras para los comerciantes, para los empresarios, sumado a un hecho bien importante, que en el gobierno hubo un claro viraje hacia la apertura económica y de alguna manera se permitió la dolarización informal del país, cosa que fue, por cierto, lo que permitió la estabilización de las variables que acabo de decir. Lo que faltó, eso de alguna manera pues permitió, también una cosa importante, por cierto, que se me olvidaba, que fue la dolarización de algunos salarios, digamos que no tanto los que están en el sector público, pero sí la gente que se vivía en el sector privado, y eso permitió ciertamente un tanto incremento en el consumo de la gente. Y eso nos dio pues la ilusión, la percepción... De lo que se llamó la burbuja en su momento, ¿no? De que de alguna forma las cosas estaban mejorando desde el punto de vista económico. Y ciertamente, para ser honestos, en el sector terciario del país, el sector comercial, hubo cierta mejora, cierta activación, un crecimiento más modesto en el 2021 de un 6% del Producto Interno Bruto, se estima un 12% en 2022. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tienes un país donde la recuperación es a expensas fundamentalmente de la estabilidad macroeconómica, del sector terciario o comercial, pero el sector secundario y primario de la economía. El sector secundario, para que la gente entienda, es todo lo que es manufactura, el sector industrial, que es una gran fuente de empleo. El sector primario es el de materia prima, que nuestro país además es productor de materia prima, productor de petróleo históricamente, y es un productor de commodities, petróleo, hierro, aluminio, etc. Si tú no tienes una activación clara... Y una actividad agrícola en su momento también muy importante. Y también una actividad agrícola. Si tú no tienes una activación clara de esos sectores, que es el sector primario, como tú dices, sector agrícola, sector hidrocarburos, sector siderúrgico, sector secundario que es el sector industrial. Obviamente, los empleos no aumentan de forma significativa, tampoco los ingresos aumentan de forma significativa, aumentos de ingresos de la gente, me refiero, sueldo, salario, y eso hace que la gente no tenga capacidad de consumo y llega entonces un límite donde esa activación a expensas del sector comercial, que fue lo que vimos, pues llega a su techo. ¿Qué fue lo que nos pasó? Nosotros llegamos a un techo, de alguna forma, de esa pequeña recuperación y estabilización macroeconómica que vivió el país. Ahora, vamos a ubicarnos, eso lo hemos conversado también, ¿no? Pero vamos a ubicarnos un poco para recordar, hacer retrospectiva. ¿Por qué hubo ese frenazo? Bueno, el sector industrial y el sector comercio y en general el sector privado de la economía se le atribuye en principio el año pasado al impuesto a las transacciones financieras, que ciertamente ejerció una presión significativa. Pero después de agosto del año pasado comenzó una presión tremenda sobre el mercado cambiario. Y tú decías, bueno, pero ¿cuál es la razón de todo esto? Y vino el frenazo, que fue lo que comenzamos a sentir a partir de enero de este año. Fíjate, ¿cuál es la causa a raíz de esto? Fundamentalmente Venezuela, como dije anteriormente, Carlos, depende de los commodities y depende de la producción petrolera. Y si bien es cierto que en el 2020 estamos apenas en 300.000 barriles por día, para que tengamos un histórico justamente, nosotros venimos una producción en el 2017, antes de las sanciones, de 2 millones de barriles diarios. Y antes de eso, cuando la industria petrolera estaba a tope de 3 millones y pico de barriles diarios. Si bien es cierto que se logró, y eso es un buen hacer de PDVSA, hay que decir también lo bueno, no solamente lo malo. Si bien es cierto, por buenos oficios de PDVSA se logró aumentar la producción petrolera de 300.000 barriles a 700.000 barriles a principios de este año y actualmente 840.000 barriles, hasta que Venezuela no logre realmente pasar la barrera del 1 millón de barriles, y iría más, hasta que no recuperemos una producción por lo menos de 2 millones de barriles diarios, que todavía estamos lejos de eso, no vamos a ver una activación de base de la economía venezolana, porque los venezolanos, y tanto el gobierno, el Estado venezolano, mejor dicho, no el gobierno, el Estado como la empresa privada, depende muchísimo de la producción petrolera. Antes de todo este tema económico que estamos viviendo de la crisis, el 95% de los ingresos por concepto de exportación de Venezuela era por petróleo. En este momento, con una producción de 800.000 barriles, Carlos, si 350.000 o 400 son para el consumo interno y apenas podemos sacar 350.000, 400.000 barriles diarios, saque cuenta a los venezolanos que están allí. Estamos sacando una mínima cantidad de petróleo en comparación con lo que sacábamos en el pasado. Pero fíjate una cosa, la tentación, que es un riesgo, que con la ayuda de Chevron, que por cierto anuncia para finales de este año subir a 65.000 de los 135.000 que produce, más proyecta 200.000 barriles por día para el año 2024. Eso va a acercar la producción venezolana sin duda alguna a 1 millón de barriles.
Digo el riesgo de tentación, que el Estado venezolano, que ahora ha dado ciertos espacios a la empresa privada, retome el control total, va a tener más dinero y luego coloque otra vez en posición secundaria a la empresa privada del país, que es tan importante para el desarrollo. Es totalmente cierto. Si algo tenemos que aprender los empresarios privados, y digo, tenemos que aprender, porque yo pertenezco a la empresa privada, yo pertenezco al mundo bursátil, casa de bolsa, por lo tanto soy empresario privado, es que no podemos estar dependiendo de las dádivas del Estado venezolano. Y de hecho, en estos últimos 2 años, esa pequeña activación no ha sido así. Le hemos echado pichón por nuestra cuenta. No vamos a seguir dependiendo si queremos realmente en el futuro ser sólidos económicamente. Pero fíjate, lo que mencionas de Chevron, querido Carlos. Chevron ciertamente promete aumentar la producción a 200.000 barriles diarios. Pero si entran otras multinacionales, Eni, Repsol, Schlumberger, Morelli Prom, incluso ConocoPhillips, que están en fila pidiendo licencia, ¿okay? Para las sanciones, me refiero, para evitar las sanciones financieras y petroleras y comerciales que pesan sobre Venezuela. Si logran entrar esas multinacionales, sí podemos aumentar críticamente la producción petrolera hacia finales del año 2024. Bueno, vamos a hacer una pausa, Oscar, y vamos a regresar enseguida. Conversemos con Oscar Doval, consultor financiero. Hay cosas en la vida que son irremediables, cosas que no siempre se pueden controlar o predecir, como un malestar, un catarro, una caída, un dolor, aquí o allá. Pero lo que sí podemos controlar es elegir el lugar donde podemos encontrar la solución para eso que no ande muy bien en nuestra salud. Por eso, para lo que sí tiene remedio, Farmacias SAS está a tu lado donde estés. Bien, continuamos. Oscar Doval sigue compartiendo con nosotros. Bueno, así es un panorama bastante general de lo que pudiera pasar, de lo que ha ocurrido en alguna forma. Ahora, lo cierto es, Oscar, que estamos sobre el último trimestre, lo que podrá ver si acaso será un cierto repunte que suele ser tradicional en el sector comercio y servicios, pero del resto, fíjate lo que ocurrió. Primer semestre, actividad industrial, encuesta de coyuntura de Ecoindustria, una caída del 7.6%. Construcción totalmente detenida, el sector agrícola dando tumbos. Entonces, no podemos vivir solamente para un sector comercio y servicios en el último trimestre del año. Así no se mueve una economía. Totalmente de acuerdo. Los venezolanos vamos a vivir este último trimestre del año y de hecho estamos empezando a ver cierta activación del consumo, pero una cosa mínima, chiquitita. Sí, claro. Pero van a ir los bonos, las misiones de último momento, el pago de las utilidades, las vacaciones, en fin. Como tú bien sabes, además, porque tú eres de fuente económica y conoces muy bien el tema, hacia el último trimestre del año siempre se ve cierta expansión fiscal, fundamentalmente porque vienen los bonos, como tú acabas de decir, tanto en el sector privado como en el sector público. Eso hace que la gente tenga un poquito más plata en el bolsillo, ¿okay? Y esa permite que la gente tenga un poco más de consumo. Y ciertamente vamos a vivir nuevamente una activación del sector comercial o cierta activación del sector comercial y probablemente este año no lo cerremos en negativo. Vamos a cerrar con un crecimiento positivo que puede estar en el 2 o 4%, que es mucho menor que el del año pasado, que fue el 12%, y mucho menor incluso que el 2021, que fue el 6%. Año que viene, año 2024, aparte de ser un año electoral, yo sí espero, si te soy sincero, Carlos, de que con el advenimiento de la licencia para evitar las sanciones, vamos a decirlo así, para las petroleras internacionales, las menciono nuevamente, Eni, Repsol, ConocoPhillips, Morelli Prom, Schlumberger, cualquiera de ellas que puede entrar a Venezuela y que permitan entrar a Venezuela, el Departamento de Estado americano, que es el que da las licencias contra las sanciones, puede ser que lleguemos a producción petrolera más alta y eso empiece a permear hacia la venezolanidad completa, ciudadanos a pie, y podamos ver cierta activación quizás un poco más estructural a expensas del sector primario, que es el productor de materia prima. Y esperemos que, como tú dices, no caigamos en la tentación, ni el gobierno ni los empresarios privados, de depender de esos ingresos que son exclusivamente dados por los commodities, por la materia prima, y empecemos a generar transformación de esa materia prima, ¿okay? En productos terminados o semiterminados, que es justamente la producción industrial. Ahora, para que el sector privado tenga mayor espacio, al margen de que hay un Estado que tiene el control institucional, que tiene el poder de las decisiones en sus manos, pero para darle oportunidad tú tienes también que desmontar una serie de cosas, ¿no? Las líneas de crédito paralizadas, está de por medio el tema del encaje legal en la banca. También otras dificultades. El plan estratégico para enfrentar la inflación, oye, continúa. La depreciación de la moneda en lo que va hasta ahora va por el 48% aproximadamente. Entonces, tampoco así puedes mover una economía, tienes que dar mayor oportunidad. El sector privado no puede, bueno, y la banca, no sé, está allí recibiendo dinero, ya sea en dólares o en bolívares, pero no está cumpliendo su real papel de intermediación y de apoyo crediticio para el desarrollo de la economía de un país.
Ciertamente, yo creo que acá vas a dar en un punto clave, que es la activación del sector financiero, para que de alguna forma se permita que la labor de intermediación, que fundamentalmente, en términos sencillos, es que se pueda contar con créditos, para que las empresas, las industrias, los comercios cuenten con capital de trabajo, para poder así generar más productos y servicios, pero a su vez también mejorar los salarios de sus trabajadores, que a su vez pueden aumentar el consumo y mejorar pues la actividad y la activación económica del país. Es un recorrido. Es un recorrido largo que nos toca al sector privado y también al gobierno venezolano, ¿por qué no decirlo? Espero que haya detrás un plan estructurado, como tú acabas de decir, ¿ok? Porque la activación, Venezuela tiene una bendición que ha sido también una desgracia histórica. Sí, lo que pasa, y perdón, un paréntesis, tú no puedes pasar toda la vida inyectando cada semana recursos al mercado, a las mesas de dinero de la banca pública y privada, para tratar de detener, ¿verdad?, la escapada, el sprint que puede tener el dólar versus el bolívar. No puedes vivir así, tienes que buscar un equilibrio, y eso forma parte de corregir una serie de indicadores que para mejorar la economía nacional. Que yo en lo personal no estoy de acuerdo con la dolarización absoluta del país, pero sí estoy de acuerdo pero pueden ir de la mano las dos monedas. Pues sí, puedes trabajar con un país multimoneda, y hay buenos ejemplos en la región. Por ejemplo, República Dominicana. No te estoy hablando de Panamá, que está dolarizado, no te estoy hablando del Ecuador, que está dolarizado, y destruyeron el sector secundario y la economía por eso. Entonces estoy hablando de Dominicana, donde coexiste... El Salvador. El Salvador, donde coexiste el dólar y el bolívar. El dólar y la moneda local, el peso en este caso, sin ningún tipo de problema. Y en esos países que son multimonedas, dólar, bolívar, yuan, cualquier moneda que queramos meter junto con el bolívar, que te dan cierta estabilización y seguridad en términos de precios, de colocación de precios y reposición, los empresarios se sienten mucho más cómodos para poder traer su patrimonio e invertir, porque saben que no van a invertir a pérdida. Claro. Porque tienen las reglas del juego nuevamente puestas sobre la mesa de manera muy clara. Si tú sabes que tu producto cuesta hoy $10 y mañana $10 y pasado mañana $10, tú tienes las reglas claras para poder traer tu platica, la que tienes colocada afuera, te digo los empresarios básicamente, no estoy hablando de la gente de a pie, la que tienes colocada afuera, la que tienes colocada otras cosas que te dan más seguridad, y colocarla en Venezuela y rentabilizarla de una forma adecuada. Yo creo que tener un país multimoneda, incluso desde el punto de vista bancario, que te permita hacer liquidación de créditos en bolívares, en yuanes, en dólares, en cualquier nominación que tú quieras, te da de alguna manera la seguridad de que puedes incluso liberar encaje bancario sin por ello producir ni inflación ni devaluación, que es el temor razonable que tiene el gobierno, y se sueltan muchos bolívares a la calle. Sí, por ahí hay una especie de desconfianza siempre hacia el sector privado, hacia el sector financiero, por ejemplo, una desconfianza hacia la banca, en fin, oye, pero así no puedes actuar. O sea, si tú tienes las reglas del juego, si tienes el control institucional, dale oportunidad a ese sector privado. Y más, yo creo que el sector privado, en este momento estamos jugando de alguna forma algo que es clarísimo, que es a la recuperación económica de Venezuela, mi querido Carlos. Aquel sector privado que fue identificado como un sector golpista, politizado, polarizado, totalmente opositor al gobierno, etcétera, yo creo que eso se diluyó. En este momento estamos todos trabajando por el crecimiento de Venezuela. Si el gobierno tiene esa vocación también de que crezca Venezuela y no nos hermanamos sector privado y sector público, vamos a estar fregados en la recuperación económica del país. El sector privado en todas partes del mundo es un vehículo para la activación económica de los países, ¿okay? Y para la actividad económica de los países. Y los gobiernos son reguladores del sector privado, que es lo que debe pasar naturalmente. A nosotros nos pasó una cosa terrible, que es que también en el pasado histórico los empresarios nos volvimos políticos, ¿okay? Y los políticos se volvieron empresarios. El gobierno venezolano se volvió empresario y los empresarios nos volvimos políticos. Yo creo que eso se acabó. Todos estamos apostando por una Venezuela mejor. Bueno, vamos a ver si ocurre, vamos a ver si todo se vislumbra, Oscar, mucho mejor. Bueno, hacia el cierre del año más o menos hay unos cálculos que seguramente se va a mover la economía, pero luego el año próximo, cuando arranque, bueno, ya veremos, ya volveremos a hablar nuevamente. Gracias, Oscar, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos, qué amable. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en los planos. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social @local_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico, total disposición
para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios, recordándoles que amamos interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí comenzamos las novedades del entretenimiento para comentarles que Olga Tañón, señores, regresa a Venezuela con su tour titulado Simetría. La cantante puertorriqueña anunció que regresa a los escenarios de nuestro país este 2023, por lo que mediante sus redes sociales, la Mujer de Fuego reveló que arribará el próximo 2 de diciembre a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, para presentar su gira. El show será en el Fórum de Valencia y hasta el momento no han anunciado cuándo iniciará la venta de entradas. Este recorrido musical del artista pues también la llevará a presentarse en Chile, Nicaragua, Puerto Rico, Estados Unidos, España y Guatemala. Noticia que sin duda alguna ha emocionado a todos sus seguidores a través de las redes sociales, dejándole comentarios positivos en su red social. Pero seguimos con más noticias relacionadas y les cuento que el concierto de Andrés Cepeda en Caracas abrió una segunda preventa. El cantante colombiano, considerado uno de los más exitosos exponentes del pop rock latino de estos últimos años, arribará a nuestro país para brindar una experiencia única durante su presentación en el Teatro Teresa Carreño el próximo 13 de octubre, por lo que el intérprete pues llegará a nuestro país luego de ofrecer recitales en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Bélgica, Guatemala y su natal Colombia, con varias presentaciones, señores, a casa llena, tal como está por ocurrir en Caracas, en donde pues cerró la primera preventa del concierto y esta semana fue la abierta para la segunda etapa. Ganador de varios Grammy Latino y dueño de una larga carrera artística, Cepeda ofrecerá un paseo por su repertorio lleno de canciones de amor y desamor. Y avanzamos con más informaciones aquí en Lo Actual. En esta oportunidad quiero comentarles que Taylor Swift y su The Eras Tour llegará a los cines venezolanos. La película del sexto recorrido musical de la cantante estadounidense se proyectará en las salas cinematográficas de nuestro país a partir del 13 de octubre. Las entradas para el documental de la mega gira del intérprete ya están disponibles en ambas cadenas de cine, tanto en la página web como en las taquillas de los complejos. Recordemos que dicho tour comenzó en marzo de este año en Estados Unidos con 53 fechas. En agosto tocó Puerto por primera vez en América Latina con 4 shows en México y aún faltan 3 en Argentina y 6 en Brasil y por supuesto todos en noviembre. Por su parte, esta es la gira más grande y lucrativa de la cantante, pues de acuerdo con estimaciones de una revista especializada en análisis de ingresos de la industria musical, el tour de Taylor Swift podría recaudar cerca de $1.400 millones. Y cambiamos de tema porque ahora les quiero contar que Joe Jonas y Sophie Turner llegaron a un acuerdo temporal sobre la custodia de sus hijas. Tras la batalla legal que iniciaron por la tutela de sus hijas, luego de que la actriz de Game of Thrones demandara al cantante por presuntamente retener a las niñas, la expareja finalmente llegó a un acuerdo temporal sobre el cuidado de las pequeñas. De acuerdo con el Daily Mail, el que tuvo acceso al documento, pues el acuerdo establece que Jonas y Turner acordaron mantener de forma temporal a las niñas en Nueva York, área de la que no pueden salir según la orden de consentimiento provisional fijada en un convenio judicial presentado esta semana. Ambos firmaron la disposición legal con la intención de proteger el bienestar de sus hijas mientras están a la espera de una orden definitiva de la Corte sobre el caso supervisado por la jueza Catherine Polk. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros de Noticiero. Adelante. Bueno, hemos cerrado la primera emisión de Noticiero de Televen, claro, por el día de hoy. Hoy les vamos a dejar también nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comenzamos con X, ¿te parece? Así es. @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer tanto nacional como internacional. Pero también las de nuestro canal son importantes y se las recordamos. @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y descarguen ya nuestra nueva aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que puedan disfrutar de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentren. Bueno, mañana otra vez jueves a las 6:05, después del himno nacional, sigan en sintonía de Televen, tu canal.